¿sí? Decimos que ocurre a cualquier temperatura porque si usted, básicamente la energía solar y los rayos UV colisionan con el agua, ¿sí? Por lo tanto, las moléculas de agua más cercanas a la superficie absorben ese calor, ¿sí? Y por lo tanto se desprenden. Eso es básicamente romper o vencer esas fuerzas intermoleculares. Por eso vemos que cuando llueve, chicos, se hacen charcos, ¿sí? Y obviamente esos charcos, pues no estamos diciendo que el agua de ese charco esté ebulliendo, o no estamos diciendo que llega a los 100 Celsius, sino que a condiciones ambientales se está evaporando el agua. Y ebullición es inducirlo a 100 Celsius. ¿Sí queda claro esta diferencia? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al inciso B. Lectura, y ya le voy comentando, a Martínez Velasco Luis. Ok, a ver. Uno de los procesos industriales más importantes es la producción de ácidos sulfúricos, ya que constituye un medidor de capacidad industrial de un país. Se trata de una sustancia que a temperatura ambiental se encuentra en estado líquido, por Correcto. lo, por lo que en los espacios intermoleculares son pequeños. Son pequeños. Dije pequeños, perdón, me Les leí un escuché muy poco. pequeño. Ujú. Adelante. Presenta un punto de ebullición relativamente alto debido a la presencia de fuentes de hidrógeno. Dipolos moleculares. Ok. Entre moléculas vecinas. En cambio de ácidos sulfúricos se presenta como un gas ¿Correcto? a temperatura ambiente debido a que esas moléculas experimentan una fuerza intermolecular de dispersión. Dispersión de London, Ajá. ¿correcto? Cuando se enfrían, su estado de degradación cambia a líquido, ¿Correcto? lo que se conoce como gas, un cambio de Condensación. condensación. Ah, es que un, un cambio de tipo endotérmico. Exotérmico, porque estás enfriando. Ah, exotérmico. Ajá. La densidad de un ácido sulfúrico es igual al ácido sulfúrico debido a su Menor. estado menor, Ajá. a su estado de agregación. Correcto. A estado de agregación. Muy bien. Ahora, su compañero hace un momento dijo en un apartado donde viene dipolos moleculares, fuente de hidrógeno y fuerza de dispersión de London. Ahí la respuesta es dipolos moleculares. ¿Cómo identificamos que no es fuente de hidrógeno? Tenemos que hacer una resta de una tabla de números de electronegativos. Si es una tabla roja, ustedes la pueden buscar en internet. Pueden poner tabla de valores de electronegatividad. Repito, tabla de valores de electronegatividad. Tenemos que hacer una resta, ¿sí? Una resta del valor del azufre y del valor del hidrógeno. En este caso, de un valor de 0.38, ¿sí? Y ese valor de 0.38 decimos únicamente que es covalente polar, ¿sí? Y como es obviamente covalente polar, pues obviamente le queda muy bien la etiqueta de dipolos moleculares. Sí, eso es importante. ¿Dudas con este apartado? ¿No? Vamos a seguir, ¿sí? Voy a borrar, borrar. Seguimos con el esquema, ¿sí? Vamos ahora a leer un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que pusieron sus compañeros? ¿Sí? Hernández Mariana. ¿Sí? Hernández Mariana. Para poder iniciar con la primera relación entre cambios de estado y ciclos biogeoquímicos, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? ¿Qué te acuerdas? Bueno, yo puse la definición y le puse que son movimientos de los elementos presentes en los seres vivos y el ambiente, en ciclos que van permitiendo que las sustancias que no son aptas para estar disponibles de los organismos se vuelvan disponibles.
Muy bien, básicamente, como lo dices, es como los cambios de estado, los pasos, el proceso, el ciclo, como tú lo acabas de decir, de los elementos fundamentales de la vida, que viene siendo el CHOMS. Básicamente lo necesitamos para poder estar adquiriendo esos elementos fundamentales, ¿sí? Y conservar, o obviamente reparar alguna parte de nuestras células y mantener nuestra vida. Muy bien. Ahora sí vamos a escuchar por parte tuya, Hernández Mariana, cuál es la relación entre los cambios de estado y el ciclo biogeoquímico. Hace rato lo mencionaste, pero quiero ahora sí ya enfocarnos a esa respuesta. Pues van haciendo aptos los elementos, ¿no? Pues básicamente van cambiando, ¿sí? Probablemente de estado, ¿sí? Esos elementos para obviamente mantener la vida fundamental en la Tierra, ¿sí? Nos pasamos a ciclos hidrológicos. Primero vamos a escuchar la definición de ciclos hidrológicos para poder después relacionarlo. La pregunta es para Zamorano Tapia, ¿sí? Ciclos hidrológicos. ¿Qué es eso? Pues el proceso en el que, por ejemplo, los líquidos, el Ajá. agua, pues va cambiando de estado para ser apta para la naturaleza. Muy bien. Entonces, básicamente viene siendo como el proceso de transformación del agua, ¿sí? En nuestro entorno, ¿sí? Básicamente pasamos por los 3 estados, como tú lo dijiste. ¿Y cuál es su relación con cambios de estado? Pues que gracias a los cambios de estados es posible la vida en el planeta y se llevan a cabo procesos vitales que permiten efectuar otros ciclos para el mantenimiento de la vida. ¿Cómo podríamos evidenciar esos cambios de estado en nuestro entorno, en los ciclos hidrológicos? Pues o sea, podemos presenciarlo. Ajá. Al ver la lluvia, o sea, porque primero el agua se tiene que evaporar, o sea, se condensa, baja en forma de lluvia, y también leí que lo que está como en las montañas baja, o sea, se evapora. Entonces, Se genera fusión, ¿no? Porque tienes hielo. ajá, Y obviamente pasa esa fusión a líquido. sí, entonces se precipita y baja a los ríos y Muy lagos. bien. Que vendría siendo una forma de obtención de nutrientes de manera indirecta, ¿no? Para las plantas, porque obviamente les está llegando, ¿sale? Entonces, muy bien, básicamente, como tú lo acabas de mencionar, podemos tener la evapotranspiración, ¿sí? O probablemente evaporación del agua del nivel del mar, donde se están formando luego sucesivamente las nubes, por cambios de presión, ¿sí? Se genera la condensación, y obviamente tenemos otra vez el líquido, y el líquido probablemente otra vez se solidifica, y sucesivamente. Muy bien. Pasamos con alcance industrial y cambios de estado. ¿Sí? Está interesante. Vamos a preguntarle a Cortés Morales. ¿Sí? Cortés, ¿cuál sería esta relación entre cambios de estado y alcance industrial? Que para el cambio industrial, pues ocupa ¿cómo se llama? Los cambios de estado. Y pues, Como por ejemplo, o por ejemplo, para la conservación de alimentos, pues ocupas como pues la refrigeración y la congelación cuando el agua pues se convierte en hielo. Y pues por eso. muy bien, básicamente utilizamos los principios de cambio de estado para poder darle un impulso industrial. Como lo dijo su compañera, podemos utilizar la refrigeración, la congelación de algunos alimentos para obviamente preservar digamos, sus nutrientes, vaya, donde después nosotros los utilizamos para nuestro mantenimiento celular, ¿sí? Por otro lado, podemos también utilizar alcances industriales, ¿sí?
Probablemente en la parte de generar caramelo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Básicamente tenemos el azúcar sólido y lo pasamos al líquido utilizando básicamente el incremento de temperatura, ¿sí? Y esto básicamente se utiliza en la confitería o algún destino. Igual el chocolate, si el chocolate es sólido, pero en ocasiones lo necesitamos, digamos, calentar para poder moldearlo, ¿sí? Son alcances que obviamente nosotros tenemos. Si queda clara esta información, chicos, entonces sí es importante el cambio de estado en la parte de la química, porque tenemos que, obviamente, entender que es fundamental en los ciclos bioquímicos, en el hidrológico y también en el cáncer industrial. Y esos cambios de estado están relacionados con las fuerzas intermoleculares. ¿Dudas con esta información? ¿No? Ok, vamos a seguir. Vamos a hablar de características ahora de gases. Ya no nos vamos a enfocar en líquidos ni en sólidos. Ahora nos vamos a enfocar en gas. ¿Sí? Vamos a contestar estas dos preguntas de manera grupal para poder situarnos en el contexto de gases y poder continuar. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Qué propiedades de los gases favorecen los ciclos biogeoquímicos? Vamos a preguntarle a Lara Pardo. ¿Sí? Dicho de otra manera esa pregunta, ¿qué propiedades tú conoces que obviamente pueden favorecer los cambios de estado o los ciclos biogeoquímicos? Pues yo creo que para, o sea, para que se puedan moldear o algo, o sea, como los materiales que usamos o algo así, Más o menos, dependiendo. te repito la pregunta de otra manera para ver si puedes entender un poco más. ¿Qué propiedades de los gases tú tienes que cambiar, variar, para poder favorecer que se esté llevando a cabo el ciclo biogeoquímico de ciertos nutrientes como agua, fósforo, nitrógeno, entre otros, y mantengas la vida? ¿Qué propiedades tú tendrías que cambiar del gas? Pues, o sea, yo creo que pues cuando, por ejemplo, se evapora el agua o así, ¿Qué necesitas para evaporar el agua? pues, temperaturas altas y que siga el ciclo como de geoquímica, es que no sé cómo. Ok, ya dijiste una, necesitas temperatura para generar, obviamente, o favorecer que se lleve a cabo el ciclo, ¿sí? ¿Qué otra propiedad, González López Alan? La verdad no Otra sabría propiedad, decirle, profe. ¿no? Muy bien, bueno chicos, tendremos presión, tenemos temperatura, son obviamente propiedades de los gases que favorecen los cambios de estado para obviamente llevar a cabo los ciclos bioquímicos. ¿En qué procesos industriales se aprovechan las propiedades y leyes de los gases? Diciéndolo de otra manera, ¿qué artículos ustedes conocen en su vida cotidiana donde se estén aprovechando las propiedades de los gases? Vamos a preguntarle a Villa Langarica. ¿Qué artículos comerciales tú conoces que tengan gases dentro y se aproveche la funcionalidad de ese artículo? No sabría decirle, profe. ¿No? Puede ser una llanta de un carro, chicos, ¿sí? Puede ser la llanta de un carro, ¿por qué? Porque estamos suministrándole un gas a la llanta, ¿sí? Y esa llanta probablemente va a alcanzar de 32, inclusive 30, hasta 36 libras, dependiendo del carro, ¿sí? Y esto lo que va a ocasionar es que se utilizan las propiedades de los gases, que es presión para poder inflarlo, ¿sí? Y también mantenerlo. En otro caso, también podemos entender expansibilidad y compresibilidad del gas. ¿Sí? Peña Puentes, otro ejemplo. Con la estufa. ¿Con qué, perdón? La estufa. En la estufa, ¿sí? Básicamente utilizamos la temperatura, que es otra propiedad, ¿sí? Y obviamente estamos aprovechando la inflamación, podemos decirlo, la amabilidad de ese gas para obviamente utilizarle un aporte o una función. Después vamos a estar hablando un poco al respecto de ello. También puede ser un globo de feliz cumpleaños, así de los que llevan helio, ¿sí? Donde también están utilizando un poco de las propiedades que es presión para obviamente mantener ese globo flotando.
¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok, bueno chicos, con esta información vamos a empezar a entender un poco sobre las propiedades de los gases, ¿sí? El gas digamos, común es el aire, ¿sí? Que sabemos que es una mezcla de varios gases, ¿sí? Tiene demasiados gases, ¿sí? Entre ellos nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, fluoruro atómico, cloro atómico, gases nobles, podemos encontrar el helio, el xenón, ¿sí? Y diversos contaminantes, ¿sale? Eso básicamente es el aire, porque siempre me dicen, profe, pues es lo que respiro, ¿sí? Pero verdaderamente respiras una gran masa de gases combinados. Ahora, si yo le dijera, por ejemplo, a Limón Herrera, ¿sí? Limón, si yo tengo un frasco de aire, tengo un frasco de oxígeno molecular puro y tengo otro de helio, y yo los empiezo como digamos, a revolver entre ellos, digamos, a cambiar de posición, ¿sí? No los estoy mezclando, los cambio de posición para marearte, ¿sí? Y tú de repente pierdes la noción cuál es cada uno. ¿Tú qué utilizarías para poder decir, este es aire, este es helio y este es oxígeno puro? ¿Qué utilizarías? Pues intentaría ver propiedades, ¿no? O sea, por ejemplo, el helio es muchísimo más, bueno, muchísimo menos denso que los demás gases. Entonces, no sé, tal vez por algún experimento con la densidad, no sé, no sé si se expandan diferente esos gases, tal vez añadiéndoles calor, añadiendo algo, tal vez temperaturas también, a ver en qué temperatura cambian de estado. Yo creo que ese tipo de experimentos pueden ayudar. Muy bien, básicamente, como dijo Ayudar su a sorpresa. compañero, excelente respuesta. Básicamente utilizamos propiedades físicas, ¿sí? Y características, ¿sí? Para poder diferenciar entre gases, ¿sí? Repito, utilizo propiedades físicas y características para poder distinguirlo. Porque si no dijéramos, todo esto es un gas, ¿sí? O todo lo que tenemos son gases, sí, pero tienen un nombre porque son sustancias diferentes, ¿sí? ¿Y qué vamos a utilizar? Propiedades físicas y características. Aquí les enlisto las principales propiedades que vamos a utilizar a lo largo de este bloque 1, ¿sí? Y las características también de gases que obviamente son importantes para poder distinguir si es básicamente un sólido, un líquido o inclusive un gas, ¿vale? Vamos a analizar cada una de ellas. Primero, la primera propiedad viene siendo presión. Vamos a preguntarle a, ¿quién sería bueno? Para abajo, ¿sí? Cermeño Bravo, ¿sí? Cermeño, ¿para ti qué es presión? Ay, la definición, es que lo sé, pues, pero la definición, así para explicársela, no sabría decirle bien. O Pero o sea, es explícanos una como, acción donde está la presión involucrada. mm, tipo, era de cuánto, es que no peso, sino, pues ¿No sí, es como peso? cuánto, no, sí, pero no es que no sabría decirle bien con palabras, pues. Ok, fuerza aplicada en una superficie. O sea, si yo tengo una botella, ¿sí? Digamos, vacía y tapada, si le ejerzo una presión, estoy ejerciendo una fuerza, ¿sí? A ese objeto y por lo tanto estoy abarcando una superficie. Hay gente que también dice fuerza sobre área, que viene siendo presión, ¿sí? Vamos a preguntarle de temperatura a, ¿quién sería bueno? Langle Andrea, ¿qué es temperatura? Es la medida de la energía cinética. Ok, podemos decir que es una magnitud física que nos permite identificar el nivel energético de un cuerpo, ¿sí? Porque la energía cinética es íntimamente relacionada. Recuerda la teoría de la energía, ¿sí? O universal, que viene siendo suma de energía cinética y potencial, desconsiderando las otras. Muy bien. Volumen. Guerra Guerrero. ¿Qué es volumen? Pues, ay, no les sabría explicar. Es que, o sea, sí tengo idea, pero no les sabría explicar. Dime el fenómeno donde tú veas el volumen.
¿Dónde? Dime un fenómeno donde tú veas volumen. Mm, mm, no sé, en una almohada. No, no. Ok, una almohada. ¿Y una almohada qué está ocupando? Si la tuviéramos en una cama, esa almohada ¿qué está ocupando? Pues ¿No? el espacio, no sé. El espacio, básicamente es el volumen. Es el espacio que ocupa un cuerpo. Muy bien. González López Alan, ¿qué es densidad? Ya lo estuvimos hablando en la clase pasada. Es una relación entre el peso, ¿no? Y el volumen de algo. Entre la masa y el volumen, ahí no se ve involucrado el peso, ¿sí? Bueno, básicamente la cantidad de sustancia que hay en un espacio determinado. ¿Sí? Hay que intentar explicar esas variables, ¿sí? Si te conocemos la fórmula. Nos pasamos a la siguiente, que es cantidad de sustancia. Bueno, chicos, cantidad de sustancia, tuvieron que haber visto en química 2, y es la cantidad de partículas como partículas elementales que hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Sí? Que es básicamente una unidad química que nos permite conocer la cantidad de partículas básicamente comparado a un patrón que es carbono 12. Luego vamos a hablar un poco de esto porque probablemente vas a decir, pues es mucha la información, ¿no? Sí es bastante, pero la vamos a empezar a hacer más agradable a lo largo de todo este bloque. Expansibilidad, Martínez Velasco. ¿Quién tienes por expansibilidad? Como por ejemplo todo lo que se puede mover o puede ocupar en un espacio. Todo, ok, muy bien. Básicamente es la capacidad que tiene un gas de ocupar un cuerpo o un espacio mayor al inicial. Repito, es la capacidad de un gas sí, de ocupar un espacio en relación al inicial. Compresibilidad es lo vertido, la capacidad de un gas de ocupar un espacio menor al inicial. ¿Sale? Difusión. Zavala, ¿qué tienes por la palabra difusión? Pues puede ser como que una sustancia traten de hacerlo como más ligera, podría ser. Ok, más o menos. Aquí vendría siendo capacidad de un gas de mezclarse en el seno de otro. Los gases, chicos, no se mueven en forma lineal. No se mueven en forma, se mueven en forma o curva de seno. ¿Sale? Entonces, para que también tengan en cuenta esa información. Porque por lo general les pregunta de examen de nuevo ingreso, de qué manera se mueven los gases, ¿sí? En forma de seno. ¿Sí? O básicamente, característica que obviamente está relacionada con el movimiento de un gas, ¿sí? Difusión. Efusión. Bueno, chicos, efusión, para que ustedes lo puedan observar, lo ven cuando se desinfla una llanta, se desinfla un balón de fútbol, ¿sí? El gas va a salir a través de un orificio a una alta velocidad. Eso es básicamente efusión, ¿sí? Salida de un gas a través de un orificio a una alta velocidad. Y todos los gases experimentan efusión, difusión, compresibilidad y expansibilidad. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Repito, yo sé que ahorita es cansado esto porque es teoría, sí, pero ya la siguiente clase les prometo que vamos a hacer cálculos para que se vean con sus supercalculadoras. ¿Listo? Bueno, repito, utilizamos las propiedades para poder diferenciar entre gases, ¿sí? En algunos casos también utilizamos las características, como hace rato lo dijo Limón, ¿sí? Vamos a pasarnos a hablar un poco de una teoría que es la teoría cinética molecular, desarrollada por Boltzmann y Maxwell. Bueno, chicos, esta teoría explica el comportamiento de un gas a un nivel macroscópico, algo que nosotros podamos evidenciar con nuestros ojos, porque no podemos observar las partículas. Tenemos que ver cómo funciona o cómo se ve reflejado el resultado, probablemente una botella. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Propiedades físicas. Para que puedan entender un poco de esto, imagínense que nosotros vamos a tener una botella vacía. Imagínense una botella vacía, ¿sí? Abierta así, y de repente la cerramos. Si esa botella yo la pongo
ligeramente alejado de la estufa encendida, ¿qué le va a pasar en un futuro a esa botella? ¿Se empezará a derretir? Se empieza a derretir, pero no está directamente con la estufa, está indirectamente, digamos que está alejado. Se expande. Se va a expandir, va a explotar la botella, que es básicamente lo que le pasaría a una llanta que subiera a una gran cantidad de libras pasando por un asfalto muy caliente. Va a explotar. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, estamos utilizando propiedades físicas. ¿Cuáles? La temperatura. ¿Sí? Estamos escalando lo que está pasando entre partículas. ¿Sí? Que probablemente están chocando las partículas entre sí a alta velocidad porque están captando energía. Chocan con el envase y por lo tanto lo revientan. ¿Sí? Y con eso estamos conociendo el comportamiento de un gas. ¿Sí queda claro esta explicación? ¿Sí? Entonces, básicamente, esta teoría explica gases utilizando propiedades y obviamente el fenómeno lo escalamos a un nivel que nosotros podamos ver, porque repito, las partículas no las vemos. Sabemos que están ahí, pero no las estamos viendo como tal. Por eso hacemos experimentos para poder conocer cómo funciona, cómo se va a comportar bajo un escenario. ¿Sale? Ahora, esta teoría, chicos, básicamente es como un juego. Si, por ejemplo, yo compro un juego de Nintendo Switch, de Play 4, lo que ustedes quieran, o del celular, me descargo uno. Lo descargo y ¿qué es lo que intuyo? Voy a intuir cómo funciona. ¿Cuál es el objetivo de ese juego? ¿Sí? O sea, básicamente tengo que saber cómo va a funcionar. Entonces, como sé cómo va a funcionar, es lo mismo la teoría. Si yo utilizo propiedades, voy a conocer el comportamiento. No creo que compren un juego sin saber cuál es el objetivo. ¿Sí? O básicamente van jugando y básicamente les van diciendo como qué es lo que tienen que hacer. ¿Sale? Entonces, para obviamente conocer los puntos del juego, básicamente de un juego de Nintendo, lo que ustedes quieran, pues hay tips, ¿no? Hay tips como reglas. Si, por ejemplo, no pueden volar si no tienen una mochila, básicamente, de propulsión a chorro, un decir, que les pide, no sé, el juego. Necesitas una mochila para poder saltar, básicamente, al otro edificio. Si no tiene la mochila, no vas a poder. Entonces, dentro de la teoría, tenemos reglas. Tenemos reglas para poder estudiar los gases. Si no las sé, no voy a poder entender el comportamiento. Repito, los postulados vienen siendo como reglas básicas que tengo que conocer para poder dominar el juego, dominar la teoría. ¿Sí? Entre ellos viene siendo la siguiente. Los gases presentan volumen insignificante. Repito, un gas presenta volumen insignificante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una botella cerrada y sé que hay un gas adentro, genero presión. ¿Qué pasa? El volumen se reduce, ¿verdad? Genero más presión, se reduce más la botella. Genero mucho más presión, se reduce la botella. Por lo tanto, el volumen sigue variando. Por lo tanto, decimos que el volumen es insignificante. ¿Por qué? Porque la distancia entre partículas es muy alta. ¿Vale? ¿Sí queda clara este primer postulado? Sí, repito, decimos que las partículas de un gas, su volumen total es insignificante porque la distancia es muy alta. Si yo genero presión, aún sigue siendo un gas. Si genero más presión, aún sigue siendo un gas. Entonces, básicamente va variando el volumen del gas al generar presión y nunca vamos a conocer un volumen constante. ¿Sí? Pasamos al postulado 2. La molécula de un gas tiene movimiento rectilíneo uniforme. ¿Quién se acuerda de eso en física 1? Movimiento rectilíneo uniforme. MRU. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Decimos que la velocidad es constante. ¿Sí? Las partículas de un gas presentan movimiento constante. ¿Sí? En forma aleatoria. No podemos predecir el movimiento de las partículas de un gas. Están siempre en forma aleatoria. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo me acerco a la botella y la toco, probablemente ya cambié
todo lo que había, y así va a estar, y van a estar en constante cambio porque el recipiente es enorme comparado a la partícula. ¿Sí? Presenta choques elásticos. Vamos a preguntarle a alguien sobre choques elásticos. Le preguntamos a Peña Puentes. Peña, te pregunto, ¿en algún momento has jugado billar? No. Ok, vamos a suponer que es tu primera vez que vas a jugar billar, ¿sí? Y obviamente se coloca un triángulo con esferas posicionado probablemente a una distancia tuya de 1.2 metros, ¿sí? Tiene la bola blanca y le pegas con el taco. Ahora, cuando la bola blanca pega con ese triángulo de puras esferas, ¿qué pasa con la bola blanca? ¿Cede de moverse o se sigue moviendo? Se sigue moviendo. Cede de moverse. Rápidamente, cuando toca, su movimiento básicamente disminuye hasta ser cero. Pero ¿qué le pasa a las demás partículas o a las demás esferas, Peña? ¿Se siguen igual estáticas o están en movimiento? Está en movimiento. Están en movimiento. Por eso es un choque elástico, que se sigue conservando el movimiento a pesar de que hubo un choque. ¿Sí queda clara esa información? Repito, choque elástico básicamente es que continúa el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Debido al choque, o sea que se transfirió el movimiento a otro objeto. ¿Sale? Ahora le vamos a preguntar a Zamorano Tapia. ¿Estás por ahí, Zamorano? Sí. ¿Sí? Zamorano, ¿y qué sería un choque inelástico? Lo contrario, ¿qué sería lo contrario a eso? Acabamos de decir. Pues que la bola blanca se siga moviendo. Ahora sería que se siga moviendo, pero que no se muevan las demás bolas. Ajá. ¿Sí? Entonces, para que lo puedan ver en un ejemplo, Zamorano, ¿en algún momento anduviste en bicicleta? Sí. Sí. ¿Qué pasaba cuando tú ibas en bicicleta y de repente se te atravesaba la pared o un muro? Pues me caía. ¿Se caías Pero, o chocabas básicamente con el muro? ajá, sí, chocaba. Chocabas. La pregunta es, ¿hay algo que se siga moviendo después del choque? No. No, ¿verdad? Entonces, la energía de movimiento se transfirió en energía básicamente térmica o cinética. ¿Por qué cinética decimos? Porque probablemente tus manos estaban vibrando, ¿sí? Estaban calientes tus manos, ¿sí? Y es porque esa energía de movimiento se transformó en otro tipo de energía, pero no fue de movimiento. Esto es básicamente un choque inelástico, ¿sí? Que se disipe la energía de movimiento o el movimiento y se transforme probablemente en otro tipo de energía, sería cinética o térmica. Es muy básicamente la térmica porque obviamente se incrementa la temperatura del objeto en esa área de choque. ¿Sí queda clara esta información? Sí. ¿Sí? Ahora, decimos que la energía cinética promedio de las moléculas de un gas es proporcional a su temperatura, en Kelvin. O sea, si yo tengo una temperatura de 100 Kelvin, decimos que la energía cinética de todas las moléculas es proporcional a la temperatura. Hay una fórmula que nos permite identificar la energía cinética conociendo la temperatura. Entonces, si yo tengo 100 Kelvin, utilizo esa fórmula y conozco la energía cinética total. Y obviamente sé que todas las partículas se van a mover a cierta velocidad. ¿Sí? Ahora, todos los gases, chicos, sus moléculas no tienen carga. Son neutras, por lo tanto, no hay fuerzas de atracción ni de repulsión entre moléculas. O sea, si yo tengo una molécula de agua y tengo una molécula de helio, no se van a atraer porque son moléculas neutras. Lo único que van a hacer es chocar y alejarse, pero no hubo fuerzas de atracción ni de repulsión. Son choques elásticos. ¿Vale? Repito, no hay fuerza de atracción ni de repulsión. O sea que las moléculas no tienen carga. ¿Sí? Únicamente generan choque elástico y se van, pero no se atrayeron por cargas. Ni tampoco se repelieron. La última es muy parecida, de hecho la repetí.
no sé por qué la repetí, pero otra, chicos, viene siendo que el gas o un gas es considerado puro. Siempre vamos a estudiar gases puros, o sea que vamos a tener la misma molécula, ¿sí? La misma molécula, básicamente. Es como la parte más básica, ¿sí? Siempre se estudian o se consideran gases puros, o sea que vamos a tener la misma molécula. ¿Sale? Y la tarea, ¿sí? Básicamente tarea 4, realizar una redacción de 2.5 páginas de las leyes de los gases. Polmario, Charles, Gay-Lussac, ley combinada, Avogadro y ecuación de gases ideales. La cual tiene que contener los siguientes puntos. Principio de la ley, o sea que dice así intangiblemente la ley, no que ustedes me la modifiquen, ¿sí? Fórmula matemática y fórmula en condiciones iniciales y finales. Gráfica representativa de la ley. O sea, hay una gráfica, ustedes van a bosquejar la gráfica si es que presenta esa ley una gráfica. Si no la presenta, no la ponen, ¿sí? Dibujo que explique la teoría. Repito, dibujo que va a explicar la teoría. Ya leyeron la teoría, ¿sí? Básicamente, que venía, ¿sí? Y de acuerdo a la ley, ustedes van a hacer un dibujo donde se observe este fenómeno. Y finalmente van a transcribir el ejemplo y analizarlo, el que viene en su libro, de cada una de esas leyes. ¿Sí queda clara esta información? ¿De dónde lo van a sacar? Únicamente su libro. Personas que no tengan su libro, más tarde a Edmodo les subo la información. Profe, ¿y en qué página están? Están en la página, de la página 14 hasta la 20. ¿Vale? Porque ya la siguiente clase vamos a empezar con Polmario y Charles. Vemos un poco de teoría, ejercicios. La siguiente sesión veríamos después Gay-Lussac combinada, ejercicios. Profe, ¿esto lo hacemos en el cuaderno o en Word? Puedes hacerlo en Word o en el cuaderno, está abierto. Ok. Si ya saben su vina de trabajo y pónganse de acuerdo, recuerden que van a entregar el portafolio o todos los trabajos que se han dejado una sesión antes de la semana de exámenes. Luego les digo la fecha exacta para que estén ahí al pendiente. Maestro, ¿estos trabajos se hacen con las parejas que usted formó? Correcto. Ok. ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, hay vinas que me han comentado, ok, profe, yo y mi vina vamos a hacer el trabajo individual, pero al final completamos el portafolio entre los dos. O sea, probablemente yo meto mi trabajo, que sea la actividad 1, mi otro compañero me gustó mucho cómo hizo la A2, metemos la A2 de mi otro compañero hasta formar el trabajo. Porque hay veces que se lo separan y hay inconsistencias, probablemente uno piensa diferente, ¿sí? O puso cosas que no eran, que no venían, y automáticamente se baja la calificación, porque no metieron los puntos que eran. ¿Vale? No entiendo. Tenemos que tener un folder igual por persona, pero ese folder va a tener los trabajos de mío y de mi compañero. O sea, entre los dos van a formar un portafolio. La actividad A1 deben de hacerla de manera individual. Entre los dos van a elegir cuál es la mejor actividad A1 y esa es la que meten con copia o scan al portafolio. ¿A un solo portafolio o uno para los dos? A1 por los dos. Ah, ok. ¿Vale? Igual tarea 2, pues igual ven cuál es la mejor, la meten, porque hay veces que digamos, no sé, tal vez tu Vina Limón hizo la actividad, la tarea 2 a la mitad, y tú tal vez la hiciste completa, pues te conviene meterla completa que meterla de otro compañero. ¿Vale? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima. Gracias. Nada, cuídense mucho. Hasta luego. Maestro, ¿las clases las sube a Edmodo o a la plataforma de la escuela? A Edmodo. Sí, la voy a hacer subir a Edmodo. De hecho, mejor le voy a poner ahí la voy a subir a YouTube y únicamente les voy a pegar el link ahí en Edmodo. Sí, porque tenía una carpeta a un lado y en la carpeta ponía básicamente en Excel toda la información, link y contraseña. Entonces mejor les subo mejor el link de YouTube y ustedes lo ven las veces que ustedes quieran. Ah, ok. Muchas gracias. Que tenga buen día. No de nada, igualmente.
Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que creo que mi Vina se cambió de bachillerato. ¿Quién es tu Vina? Jimena Morán. Jimena Morán. Si quieres, pónmelo en modo, mándame mensaje, ¿sí? Y te canalizo con otra Vina. Si ya tengo todo, ya todos tienen Vina, automáticamente te voy a formar una trina. Ok, sí, está ¿Sale? bien. Gracias. Pero me mandas el mensaje, ¿sale? Por mi parte es todo. Cuídate mucho.